las ventanas de palacio se iluminaron. Habían permanecido ciegas, oscuras, durante mucho, mucho tiempo, porque el rey de aquella ciudad, no tenía un heredero, no tenía un hijo. Tenía 450 hijas, pero no tenía un hijo varón, y no tenía quien heredarle el reino. Este rey, en fin. Por fin había nacido aquel príncipe heredero y se iluminaron las ventanas y se abrieron las puertas de palacio y se celebraron fiestas que duraron días y días y días y el gozo era mayúsculo y todo era maravilloso y aquel príncipe tan esperado, tan deseado comenzó a crecer ahí en palacio, rodeado del cariño, del cuidado de su padre y de todos los súbditos y de toda la corte y de todo Dios. El rey hizo venir a los más grandes sabios, filósofos, maestros para asegurar la educación de aquel que sería el heredero de su reino. Así fue como aquel príncipe comenzó a crecer. Era un niño, cuando ya era un niño, que podríamos llamarlo traviesillo, así como Alecos, traviesillo. Pero lo cierto es que no, Alecos es dulce y bueno. Este niño era un condenado chamaco, escuincle malcriado. Era de lo peor el escuincle, pero es que de verdad, era violento, cruel, envidioso, soberbio. Era un escuincle, pero... Y fue creciendo, ¿no? Y siguió creciendo aquel príncipe y aquellos rasgos de su carácter se fueron acentuando. Era cada vez más despiadado, más violento, más soberbio, más orgulloso. Era lo peor. Era bueno. Llegó un momento en que ya nadie del palacio lo soportaba. Trataban de no cruzarse con él, porque de verdad es que aquello... ¿Cómo sería la cosa? Que llegó un día en que el rey, su padre, que tanto lo quería, que tanto lo había deseado, le dijo: mijito, te me vas. Lo echó del palacio, lo echó. Y el príncipe, que era tan orgulloso, dijo: pues me voy. ¿Qué pasa? Pero claro, era un príncipe y no se iba a ir con lo que traía puesto, no. El príncipe se mandó montar una caravana de 400 camellos, cargados con todo aquello que un príncipe puede necesitar. ¿No? ¿Ni idea? Lo mínimo. Tiendas, tapices, brocados, sedas, oro, plata, piedras preciosas, todo aquello que un príncipe puede necesitar. Primera necesidad. Por ejemplo. Bueno, y comida y agua también, por si acaso. Y así, llevando aquel cargamento, aquella enorme caravana, el príncipe salió de la ciudad. Pero no salió solo, no. El príncipe salió acompañado por la única persona de todo el reino que era capaz de soportarlo. ¿Saben quién es, verdad? Su mamá, exactamente, su mamá. Estoy contando un cuento, chicos, no me lo desmontes. En este cuento, la única persona capaz de soportar, ¿te parece así? Correcto. En este cuento, la única persona capaz de soportar al príncipe era su madre. Y allá salieron los dos. Y caminaron por el desierto. Y caminaron por el desierto. Y caminaron por el desierto. Y caminaron durante tanto tiempo que aquella enorme caravana de camellos fue mermando. Algún camello se moría, otro se perdía. Finalmente se encontraron en medio de la nada, en medio del desierto, con un solo camello cargado con una bolsa llena de monedas de oro y con una piel de cabra
en la que acostumbraban transportar el agua, pero vacía. Estaban en medio del desierto sin una sola gota de agua. En ese momento, el príncipe tuvo, por primera vez en su vida, un gesto de humanidad y le dijo a su madre: madre, yo voy a conseguir agua. No, hijo, no, vete tú, sálvate tú, porque los dos no lo vamos a conseguir. No, yo voy a conseguir agua. Y el príncipe, muy seguro, pues montó en el camello y salió a galope. Y mira tú, resulta que no lejos de ahí, el príncipe encontró un oasis. Enormes palmeras cargadas de dátiles, arbustos de flores, una fuente de agua pura y cristalina. El príncipe llenó aquella piel de cabra, volvió hasta donde estaba su madre, le dio de beber, se la llevó al oasis y ahí, al lado de la fuente, pues los dos se sentaron, ¿no?, a descansar, a refrescarse y a pasar la noche. En medio de la noche el príncipe despertó porque escuchaba un ruido, era un lamento, era como alguien que lloraba. El príncipe se levantó, comenzó a caminar por el oasis hasta que llegó a un lugar en el que había un enorme árbol que tenía una rama así tendida, y colgada de esa rama, colgada con sus propios cabellos, había una joven que tenía una terrible herida sangrante en el pecho. Era ella la que lloraba. El príncipe pudo ver cómo la sangre de aquella herida resbalaba por el cuerpo de la joven y caía en gotas a sus pies. Y también vio cómo aquellas gotas de sangre, cuando tocaban el suelo, se transformaban en unas hermosísimas piedras rojas. El príncipe se acercó, tomó una de aquellas piedras, la guardó en su bolsa y subió al árbol dispuesto a liberar a aquella joven. Pero antes de que pudiera hacer nada, se escuchó un estruendo terrible, un denso nubarrón cubrió el oasis, aquel nubarrón se abrió y de ahí descendió un horrible demonio. Aquel ser espantoso se acercó al árbol, dijo unas palabras y la joven que estaba colgada de la rama desapareció y apareció delante del demonio perfectamente peinada y sin ninguna herida en el pecho. El demonio entonces la abrazó y le dijo: bésame. Pero aquella joven lo rechazó con asco y entonces el demonio dijo otras palabras y la joven volvió a desaparecer y apareció nuevamente colgada de aquella rama con sus propios cabellos y con aquella herida sangrante en el pecho. Hecho esto, el demonio, como había aparecido, desapareció y el príncipe, que estaba en el árbol y lo había visto todo, bajó corriendo del árbol, se fue hasta donde estaba su madre y le contó todo lo que había pasado. Y la madre, que era muy sabia, le dijo: hijo, vámonos porque este lugar está encantado. Y así, en medio de la noche, montaron en el camello y salieron a galope. Cuando despuntaba el alba, llegaron a una ciudad. Ahí se establecieron. Y al cabo de algún tiempo, el príncipe pues recordó aquella piedra que había recogido en el oasis y la fue a buscar y la encontró justo donde la había dejado, en el fondo de su bolsa. Cuando sacó la piedra, aquella piedra comenzó a brillar y a desprender una luz tan maravillosa que aquella noche, a la luz de la piedra, el príncipe se sentó a las puertas de su casa a leer. Leía en voz alta y no se sabe si era la luz de la piedra o la historia que leía o su armoniosa voz, pero lo cierto es que toda la gente que pasaba por ahí se quedó ahí a escuchar. Fue una noche tan especial, tan maravillosa, tan memorable, que llegó a los oídos del rey de aquella ciudad, que mandó llamar al príncipe. Me han informado que posees una piedra de extraordinario brillo. Sí, majestad, dijo el príncipe y sacó la piedra, que enseguida comenzó a brillar. El rey entonces dijo: pues a mí me complacería mucho regalar esa piedra a mi hija, la princesa.
Bien, pensó el príncipe, yo se la doy al rey, el rey se la da a la princesa y tengo muchos puntos para casarme con ella. Así que le dijo, Majestad, puede usted disponer. El rey entonces hizo venir a su hija, la princesa. Apareció ahí la princesa más hermosa que ha existido en cuento alguno. Era tan bella, pero todo lo que tenía de bonita lo tenía de tonta. ¡Ay, niña mimada, malcriada! ¡Ay, qué cosa! Cuando el rey puso en la manita de la princesa aquella hermosa piedra, la princesa dijo, ¡ay, qué bonita! ¡Pero quiero otra! Ya la has oído, dijo el rey. Y si no tenemos aquí otra piedra como esta, te corto la cabeza. El príncipe se fue un poco preocupado para su casa, le contó a su madre lo que había pasado y le dijo que tenía que volver al oasis, y que ahora sí liberaría a aquella joven. El príncipe montó en el camello, salió de la ciudad y cuando estaba ahí en medio de la nada, apareció de pronto delante de él un hombre viejo, con unas greñas, con un solo ojo, un solo diente, una babilla que le escurría por el cuello. Y aquel hombre, levantando un bastón retorcido, le dijo, «Príncipe, detente. Te diriges a librar una muy dura batalla y debes ir bien armado. Toma mi bastón». He de decir que a estas alturas de la historia el príncipe pues ya había tenido ciertos cambios en su carácter, ¿eh? De haber conservado el carácter que tenía, hubiera pasado por encima de aquel hombre sin pensarlo. Pero el príncipe dijo, bueno, está bien, anciano. Estiró la mano y cuando el príncipe tocó aquel bastón retorcido, aquel bastón se transformó en una enorme, brillante y afilada espada sarracena. Y así, muy bien armado, el príncipe llegó hasta el oasis. Se dirigió a donde estaba el árbol. Ahí permanecía la joven colgada con sus propios cabellos y con la herida en el pecho. El príncipe recogió la piedra que necesitaba y subió al árbol dispuesto a liberar a aquella joven, pero entonces apareció aquel demonio. El denso nubarrón sobre el oasis que se abrió y allí bajó aquella horrible criatura. Pero el príncipe iba muy bien armado, ahora sí. Así que bajó del árbol y ¡shá! De un solo tajo partió al demonio por la mitad. Y con que el príncipe tenía buena memoria, repitió las palabras que el demonio había dicho aquel día. Y la joven del árbol pues desapareció y apareció delante del príncipe, muy bien peinada, sin herida y era hermosa, era muy hermosa. Y el príncipe era joven. Era muy joven e inexperto. Y al verla ahí, y no se le ocurrió más nada que decirle, ¿quieres ser mi mujer? Y ella dijo que sí. Y esto solo pasa en los cuentos. Ella dijo que sí, así que el príncipe pues se fue a la ciudad, llevando a su mujer. La dejó en su casa con su sabia madre. El príncipe se fue al palacio a llevar aquella piedra. El príncipe la entregó al rey, el rey la puso en la manita de la princesa y la princesa dijo, ¡ay, qué bonita! Pero ahora quiero un collar de piedras rojas. Ya la has oído, dijo el rey. Y si no tenemos aquí ese collar, te corto la cabeza. El príncipe se fue para su casa un poco preocupado. Cuando llegó para allá lo miró su mujer y le dijo, ¿qué te pasa? Él le contó lo que la princesa había pedido y ella le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y aquella mujer, que era una mujer maravillosa como todas las mujeres, cogió una aguja, se pinchó en el dedo, de su dedo comenzaron a brotar unas gotitas de sangre que se fueron transformando en unas hermosísimas piedras rojas pulidas que fueron hilando un bellísimo collar de piedras rojas. Y cuando el collar estuvo terminado, aquella mujer maravillosa se chupó el dedo.
El príncipe estaba fascinado. Cogió el collar, se fue a palacio, se lo entregó al rey. El rey lo puso en la manita de la princesa y la princesa dijo: ¡ay, qué bonito! Pero ahora quiero una alfombra de piedras rojas que sea tan grande como para cubrir toda la ciudad. Ya la has oído, dijo el rey, y si no, te corto la cabeza. El príncipe salió del palacio verdaderamente preocupado. ¿Qué iba a hacer? ¿Desangrar a su mujer para cumplirle los caprichitos a la tonta de la princesa? Llegó a su casa con una cara. Su mujer, al ver lo bueno que pidió, él se lo contó y ella le dijo: no te preocupes, yo te voy a ayudar. Mira, ve al oasis en el que me encontraste. En el árbol en el que estaba yo colgada, llama en el tronco 3 veces. El tronco se abrirá y aparecerá mi madre. Dile que te dé el pañuelo que yo utilizaba cuando era niña. El príncipe no entendió nada, pero opciones no tenía, así que montó en el camello, salió de la ciudad, llegó al oasis, se dirigió al árbol, llamó 3 veces en el tronco se abrió y apareció ahí la mujer más fea que el príncipe había visto en su vida. Y era su suegra. Señora, tu hija te manda muchos saludos y pide que le envíes el pañuelo que ella utilizaba cuando era niña. Aquella mujer sacó un pañuelo, se lo entregó al príncipe. El príncipe tomó el pañuelo, montó en el camello, emprendió el regreso a la ciudad. Y lo cierto es que iba pensando de qué lado le iba a caer mejor el hacha del verdugo, porque aquel pañuelo no tenía nada que ver con una alfombra de piedras rojas capaz de cubrir toda la ciudad. Sin embargo, cuando el príncipe estaba a punto de entrar a la ciudad, una ráfaga de viento arrancó el pañuelo de su mano y aquel pañuelo se fue flotando por el aire y comenzó a desdoblarse y desdoblarse y desdoblarse y desdoblarse y desdoblarse hasta finalmente descender transformado en una bellísima alfombra de piedras rojas que cubrió toda la ciudad. El príncipe se fue al palacio y le dijo al rey: Majestad, vuestras órdenes están cumplidas. Y el rey miró por la ventana y ¡oh! Y la princesa miró por la ventana y ¡ay, qué maravilla! ¡Ay! Y como ahora sí estoy segura de haber encontrado aquel que me puede cumplir todos mis caprichos, quiero que me traigas al hombre del tamaño de mi mano, que va armado con una espada del tamaño de mi brazo. Esto no lo entendió ni el rey, pero le dijo al príncipe: pues ya lo has oído y si no te corto la cabeza. El príncipe salió del palacio, se fue para su casa y directamente le contó a su mujer lo que la princesa había pedido. Y su mujer le dijo: no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Ve al oasis, llama en el tronco y dile a mi madre que le diga a mi padre que venga, que quiero verlo. El príncipe montó en el camello, salió a galope, llegó al oasis, llamó en el tronco se abrió, apareció su suegra, hasta bonita la vio. Y antes de que él pudiera articular palabra, aquella mujer le dijo: corre, vuelve a la ciudad porque tu suegro está en camino. El príncipe montó en el camello, vaya familia, se fue para la ciudad, llegó al palacio, entró a la sala del trono y no podía creer lo que veían sus ojos. En una esquina de la sala estaba el rey, bueno, el cuerpo del rey. Su cabeza descansaba en la otra esquina. En la esquina de allá el cuerpecito de la princesa y su hermosa cabecita descansando en la otra esquina. Y hacia él caminaba un hombre del tamaño de una mano que arrastraba una enorme espada ensangrentada del tamaño de un brazo. Y cuando aquel hombrecillo estuvo delante del príncipe, le dijo: soy el rey de los genios. Y como sé que haces muy feliz a mi hija, y este reino no tiene rey, te lo regalo. Y aquel hombrecito salió del palacio, y fue así como aquel príncipe
Se instaló en aquel palacio con su sabia madre y su maravillosa mujer y comenzó a reinar. Y lo cierto es que fue un buen soberano, querido, respetado por todos sus súbditos. Y colorín colorado, este cuento se acaba.